Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hay una palabrita que se escucha mucho en las iglesias, sin importar las denominaciones, porque ustedes saben que hay muchas denominaciones, particularmente nosotros somos bautistas, somos bíblicos bautistas, pero en muchas iglesias a nivel mundial hay una palabra que se repite mucho. Esta palabra es liderazgo. Como pueden ver en pantalla, voy a compartir esta noche, quiero compartir con ustedes 3 principios, porque en realidad hay muchos principios de liderazgo, pero quiero compartir solamente 3 con ustedes. Pero antes de comenzar, solamente quiero que oremos al Señor. Vamos a pedir dirección, que Él nos ayude a entender su palabra, ¿ok? Antes de comenzar todo esto, vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor amado, una vez más nos presentamos ante ti. Esta noche de manera particular queremos pedir ayuda de tu Espíritu Santo que nos enseña constantemente tu palabra. Que esta noche no sea la excepción, sino que además nosotros podamos disponer nuestro corazón para entender tu palabra. Que cualquier obstáculo, cualquier impedimento, cualquier objeto o aparato que sirva de tropiezo para prestar atención, la atención debida a tu palabra, te rogamos, Señor, que lo quites de nosotros por este tiempo tan especial que vamos a tener escuchando el mensaje de tu palabra. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es liderazgo? Ya lo vamos a ver en el texto, pero solamente quiero empezar a definirlo con una palabra. Liderazgo es sencillamente servicio. Porque ustedes van a diferentes empresas, pueden postular a X empresa y van a decir empresa líder a nivel mundial, ¿cierto? Han escuchado, han leído esto muchas veces y generalmente el mundo que nos rodea tiene un concepto de lo que es liderazgo. Algunos dicen que liderazgo es tener voz de mando, ¿no? Liderazgo es gritar para que todos se calmen y dejen de estar tan alborotados. Otros dicen que el liderazgo necesariamente implica imponer temor en otras personas, en aquellos que están subordinados a nosotros. Tienen que tenerte miedo. Si tú quieres que te respeten como el líder natural que eres, tienen que tenerte miedo para que te hagan caso en todas tus indicaciones. Y ustedes podrán seguramente recordar muchos conceptos acerca del liderazgo. Pero mis hermanos, nosotros no empezamos definiendo esta palabra, sino hubo alguien que lo hizo antes que nosotros y lo hizo con la verdad. Y quien lo hizo sencillamente fue nuestro Señor Jesús. Él define, no solamente en el pasaje que vamos a estar estudiando esta noche en Mateo 20, que ya les pido pueden ir abriendo sus Biblias, Mateo capítulo 20, verso 20, Él no comienza, mejor dicho, Él no explica lo que es liderazgo solamente en este pasaje, sino a lo largo de la Biblia, porque finalmente es el Espíritu Santo que inspiró toda la Biblia. No pensemos que porque solo Jesús se presenta directamente hablando en los evangelios, quiere decir que ahí es la única ocasión donde se pudo definir lo que es el liderazgo, sino que a través de toda la Biblia se ve claramente el ejemplo de nuestro Señor. Entonces vamos a estar leyendo esta noche y estudiando además Mateo capítulo 20, del verso 20 al 28. Dice así la palabra del Señor. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Entonces Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si han podido prestar atención, entenderán básicamente lo que el Señor Jesús dijo aquí. Si tú quieres ser mayor, o como hoy en día se le conoce como, ¿quieres ser un líder espiritual en tu iglesia local? Entonces tienes que ser el siervo de todos. Pero vamos a hacerlo con ejemplos prácticos y por supuesto vamos a ir a la palabra de Dios. No soy mucho de hablar de mi propia experiencia, ni mucho menos de lo que yo puedo pensar acerca de diferentes temas, sino más bien me gusta llevarlos a la palabra. Que la misma palabra de Dios nos diga a nosotros qué es servicio y cómo esto se puede manifestar entre iglesia. Entonces, mis hermanos, lo primero que estamos viendo en este pasaje, solamente desde el verso 20 al 23, ahí ya se nos está presentando el primer principio del liderazgo. Y lo primero que tenemos que entender, tú que anhelas en algún momento ser un líder espiritual en la iglesia de Palmas Reales, o en cualquier lugar donde Dios te mande, tienes que entender algo. Principio número 1 de esta noche, el liderazgo no se impone ni se exige. ¿Ok? Esto va desde ahí. El liderazgo no se impone, ni mucho menos se exige. Entonces vamos a volver a leer verso 20. Entonces, pero noten bien esto, es una continuación de algo que estaba sucediendo. Porque ese entonces no viene de la nada. Entonces eso quiere decir que como hay un principio de estudio bíblico, tenemos que retroceder un poquito. Para entender un poco mejor de qué se trata ese entonces, leamos el verso número 19. Jesús estaba hablando y dice: y le entregarán a los gentiles, está hablando de sí mismo, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesús está hablando no de algo muy sencillo. Jesús no está diciendo una simple enseñanza. Jesús está hablando de lo que él iba a padecer. Y si has leído atentamente, nuevamente dice: le escarnecerán, le van a azotar y le van a crucificar. Esto, por supuesto, no es nada agradable para nadie que simplemente lo lee. Tú dices, escarnecer, lo van a azotar. Por supuesto, en esos tiempos no azotaban con simplemente un látigo de cuero. La tortura era mucho peor que en nuestros tiempos. Y finalmente Jesús dice de sí mismo, y le van a crucificar. Pero ustedes ya saben, y como dice el texto, al tercer día resucitará. Entonces Jesús no está hablando algo muy sencillo, Jesús no está contando una anécdota, no es una conversación de amigos simplemente, por lo cual ahora la madre de 2 discípulos, y voy adelantando, uno de ellos es Juan y el otro es Jacobo. La madre de estos 2 discípulos de Jesús interviene de pronto en la conversación, en la enseñanza de Jesús y dice lo siguiente. Miren lo que está diciendo. Verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Jacobo. Creo que es el gas, el balón de gas o no sé. Bueno, ok. Listo. Volvemos al verso 20. Si salimos elevados, nos vamos a la presencia del Señor, pues, ¿no? Así que manténganse expectantes en un abrir y cerrar de ojos. Ok, verso 20 una vez más. Ok, vamos a volver a prestar atención a esto. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, con sus hijos, postrándose, miren la actitud de esta mujer, postrándose ante él y pidiéndole algo. Ahora el verso 21 nos va a decir qué es eso que están pidiendo. Dice, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena. Mira, ya no está en una actitud de postrarse y pidiéndole algo. Ahora la madre de Juan y Jacobo dice, ordena. Esto no parece una petición. Esto más parece una orden. Ordena, dice,
que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué conveniente, justo tratándose de sus dos hijos, sus favoritos, sus hijos preciosos, sus babies, ¿no es cierto? No pidió esto de los otros 10, pidió de sus dos hijos. Así que, muy conveniente las palabras de esta mujer. Dice, Señor, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y luego sigue avanzando, verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. No sabes, no entiendes lo que estás pidiendo. Pero esta frase es muy interesante porque aquí Jesús, lejos de llamar la atención, lejos de reprender a esta mujer, más bien está en una actitud de gracia, en una actitud de amor. Y le está diciendo, Salomé, porque así era el nombre de esta mujer, en otro de los evangelios lo dice, realmente no estás considerando todo lo que implica de lo que me estás pidiendo. Tú me estás pidiendo algo sumamente importante. Tú estás hablando de mi reino, no estás hablando de cualquier cosa, y me estás pidiendo algo muy importante. Yo creo, Salomé, que no sabes lo que estás pidiendo. Porque para llegar a ese punto, hay algo que tienen que pasar tus dos hijos. Acá no es como hoy en día, puedes pagar una coima para poder subir de rango. Hoy en día muchas veces es así. ¿Quieres ascender de puesto en tu trabajo? Bueno, tienes que hacer algo para mí. No tiene que ver mucho con la empresa, pero quiero que hagas algo para mí y lo voy a considerar, que tú puedas ascender de trabajo. No va a ser algo meritorio, pero yo tengo la potestad, tengo la autoridad de hacerlo, así que si haces algo para mí, para mi propio beneficio, puedo ascender. Pero en el reino de los cielos no es así. Porque en los asuntos espirituales, hermanos, tenemos que entender algo. No hay atajos. No hay atajos. En cuanto al liderazgo, al servicio que el Señor nos enseña, no hay atajos. Entonces, por eso dice el siguiente verso, bueno, el verso 22, con una pregunta. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y miren lo que dicen ellos, ni siquiera lo piensan. Al instante, la respuesta de ellos es, podemos. Ahora, vamos a explicar un poquito mejor qué significa esto de, ustedes pueden beber del mismo vaso con que yo bebo, y tú puedes ser bautizado con el mismo bautizo con que yo soy bautizado. Jesús estaba hablando cosas muy interesantes, no estaba hablando algo místico, estaba hablando sencillamente de las cosas que él iba a padecer y que ellos en algún momento también tendrían que pasar por lo mismo. Pero para ese punto de su vida espiritual, por supuesto, ni siquiera lo tenían en cuenta. Cuando uno comienza su vida cristiana, ve que hay gente que está tocando muchos instrumentos, alguien que esté predicando, alguien que esté cantando, que estén haciendo muchas cosas en la iglesia, muchas cosas llamativas en la iglesia, muchas cosas importantes en la iglesia. Y cuando alguien empieza su vida espiritual dice, wow, qué maravilla, cómo quisiera estar tocando la guitarra como el hermano Henry. Wow, yo también quisiera tocar así y que la gente me vea y me aplauda y que gane muchos seguidores dentro de la iglesia. ¿Tú crees que las personas que están aquí, que Dios está usando, tocando instrumentos y cantando, utilizando sus voces, tú crees que ellos aprendieron de la noche a la mañana a hacer todo lo que hacen? Por supuesto que no. Porque para aprender a dominar un instrumento musical tienes que pasar horas y horas practicando. Y no solamente practicando, sino te tienes que informar, tienes que leer, tienes que memorizar muchas cosas. Y eso que solamente estoy hablando de asuntos musicales. Porque si ponemos atención en otros ámbitos de la iglesia, ¿tú crees que los pastores que predican en nuestra iglesia local aprendieron a predicar en una cuestión de 2 meses? ¿Que adquirieron toda la experiencia que tienen porque leyeron libros? ¿O porque tuvieron que pasar esas experiencias a lo largo de los años en su vida ministerial? No es tan sencillo como se piensa llegar a distintas posiciones en la iglesia local.
Por eso Jesús dice lo siguiente, nuevamente, ustedes pueden tomar, ustedes pueden beber del vaso que yo he de beber. Vamos con lo primero. ¿A qué se refiere Jesús con esto de, ¿tú crees que puedes beber del mismo vaso con que yo bebo? Sencillamente aquí se está refiriendo al sufrimiento que Jesús iba a pasar. Y por supuesto, la Biblia nos da información de cómo fue el sufrimiento de Juan y Jacobo. Más de Juan, hay más textos de Juan, lo vamos a ver, pero hay un verso acerca de Jacobo que no fue para nada feliz para sus hermanos en la fe. Veamos qué tuvo que pasar nuestro hermano Jacobo en Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Vamos a Hechos capítulo 12, verso 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2, viene lo que dice la palabra del Señor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Uno piensa rápidamente, bueno, lo azotaron, los golpearon y ya. No, miren lo que dice. Verso 2. Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién fue Jacobo? El que estaba ahí detrás de su mamita, la cual decía, Señor, que se sienten a tu derecha cuando estés en tu reino, cuando estés en tu gloria, que se siente a tu derecha, que esté en esa posición muy elevada en tu reino, Señor. Jesús dice, ¿tú crees que ellos pueden beber del vaso con que yo bebo? Ellos no estaban tomando en cuenta, a este punto ya lo entendía. Pero si retrocedemos años antes a esta conversación de Jesús con la madre de Juan y Jacobo, en ese momento Jacobo no tenía ni idea de que lo iban a matar a espada. No tenía ni idea. Él estaba alucinando con tener una posición excelente en el cielo, pero no estaba considerando todo el camino que tenía que recorrer para llegar a ese punto. Y justamente por eso también va ligada la frase con, ¿ustedes creen que pueden ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Porque el bautismo, mis hermanos, representa la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Eso es lo que hacemos. Ellos no estaban teniendo en cuenta esto. Por supuesto que no. Ellos ni siquiera se imaginaban todo el sufrimiento que tendrían que pasar más adelante. Por supuesto, el libro de los Hechos también nos habla un poco de lo que pasó el apóstol Juan. Dice Hechos capítulo 4, retrocediendo un poco nada más. Hechos capítulo 4, verso número 3. Hechos 4, 3. Acá no se mencionan los nombres, pero el contexto uno puede leer mucho más antes. Está hablando de Pedro y de Juan. Y dice, y les echaron mano, o sea, a Pedro y a Juan, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Es decir, Juan pasó la noche en la cárcel. Juan estuvo encarcelado, no por cometer un delito, no por hacer algo malo, no por cometer fraude, para nada. No tenía que ver con nada malo que hubiera hecho este hombre. Lo acusaban, por supuesto, de sedición, lo acusaban de rebeldía, de no someterse a las autoridades romanas, bueno, todo lo que lo acusaron. Pero entre los ojos del Señor, ellos no estaban haciendo nada malo. Lo encarcelaron juntamente con Pedro porque estaban predicando el Evangelio. Y esta no fue la única ocasión que lo tomaron a este hombre. También, si avanzamos un capítulo más, Hechos 5:40, Hechos 5:40. Ya no solamente hubo cárcel, sino ahora agresión física. Dice Hechos 5:40, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los azotes, mis hermanos, de aquellos tiempos no eran como hoy en día que nos dan, pues, ¿no? Con el San Martincito, más conocido como el 3 puntas, ¿no? No te dan con la correa, en ese tiempo no daban con la correa. No era así, hermanos, no era así. En aquellos tiempos no solamente se buscaba
digamos, que aquellos que fuesen azotados entendieran que estuviese mal lo que hacían. No era lo único. Es más, no era ese el propósito. No los azotaban porque querían corregirlos. Los azotaban porque querían castigarlos. Entonces el propósito aquí de los azotes era causar dolor. Muchas veces, y por supuesto esto sí pasó con el Señor Jesús, cuando lo azotaron a Él dejaron carne expuesta de su espalda. Porque los azotes no eran solamente cuero, muchas veces eran metales oxidados, en otras ocasiones eran pedazos de vidrios rotos. Y con eso rasgaban la piel y los músculos del Señor Jesús. Porque no es que ellos querían que Jesús aprendiese una lección. Los romanos querían que Jesús entendiera que con ellos nadie se mete. Querían causar mucho dolor. Ahora, con Juan no podemos tampoco descartar esa posibilidad. El apóstol Juan no murió ahí, después de haber sido azotado. Luego nos dice ya en Apocalipsis 1:9, no lo vamos a buscar, pero básicamente dice que Juan, hablando de sí mismo, dice que él fue exiliado a una isla llamada Patmos. Prácticamente lo dejaron abandonado a su suerte. Sin comida, sin refugio. Bueno, Juan, tú verás, lo más probable es que tú mueras porque ese lugar no es habitable para ningún ser humano. También era una tortura. Así que mis hermanos, al punto donde ellos estaban conversando con Jesús, bueno, más la madre de estos dos apóstoles, ellos todavía no entendían. Si hubiesen sabido que iban a ser azotados, que uno de ellos iba a ser exiliado y abandonado a su suerte, hablando en términos físicos, y otro fuese atravesado con espada, seguramente su respuesta de ¡podemos! No hubiese sido tan dicha a la ligera. Imagínate esto, dices, pastor, yo quiero ser líder, quiero ser visto, quiero tener gente a mi disposición y yo poder enseñarles, quiero compartirles la palabra, quiero instruirlos en la palabra. El pastor no te va a decir, ok, chévere, qué bien, mañana empiezas. No te va a decir así. Así que si tú estás pensando, discúlpame que te desilusione, pero eso nunca va a pasar. Te va a decir, mira, ¿quieres enseñar a otros de la palabra de Dios? ¿Quieres enseñarles cómo amar a Dios? ¿Quieres enseñarles cómo ser humildes ante Dios? Sí, sí quiero. Ok, perfecto. Entonces, anda, barre la iglesia. ¿Pero qué? ¿Pero yo? ¿Barrer yo la iglesia? ¿Me voy a rebajar a limpiar la iglesia? Por supuesto. Pero antes de eso, tu respuesta podría haber sido, sí, yo quiero enseñar a otros. Sí, yo quiero guiar a otras personas. Sí, yo quiero esto. Incluso puede preguntarte, ¿tú crees que estás apto para ocupar tal responsabilidad? Probablemente en tu orgullo digas, claro, por supuesto que puedo, pastor. Para eso he estudiado. Ya terminé, ya me gradué en el SEM. Tengo doctorado en el SEM, pastor. Bueno, no hay doctorado en el SEM, no, disculpen. ¿Quién sabe más adelante, no? Pero, hermanos, puede ser que tu respuesta sea muy a la ligera y digas, por supuesto que puedo. He estudiado tantas veces. Con el hermano Enzo hemos llevado Gálatas 1 año y medio y el hermano no acaba. Entonces ahí te van a decir, bien, entonces limpia los baños, barre la iglesia y todas las cosas que veas rotas las vas a arreglar. Y por si acaso no te vamos a pagar nada, porque se supone que es un servicio. Entonces ahí vas a decir, sí, claro, pastor, sí lo voy a hacer, pero ya luego conversamos, porque justo me he acordado que tengo algo muy importante que hacer, ya luego lo conversamos, pastor. Y te vas y nunca vas a regresar, porque lo más probable es que no te guste hacer todo esto, porque bajo el entendimiento del mundo esto es humillante. Esto es humillante. Si tú consideras que participar en el orden, en la limpieza, en el mantenimiento de la iglesia, de la casa de Dios, es humillante para ti, entonces bajo esa lógica teológica estás diciendo que Jesús
se rebajó totalmente, que Jesús fue un total indigno cuando le lavó los pies a sus discípulos. Bajo esa lógica, estás diciendo que Jesús obró mal. Pero realmente sí, Jesús sí se humilló, porque fue un acto de servicio. No fue menos que sus discípulos, nunca fue menos que ellos, pero actuó de una manera muy servicial, como nadie lo hubiese querido hacer. Solamente quienes hacían esto eran los esclavos, pero lo hacían porque les daban la orden de hacerlo. No lo hacían voluntariamente. Jesús sí. Así que, hermanos, probablemente queremos ocupar grandes puestos dentro de la iglesia, o queremos ser exaltados, o queremos ser vistos por los demás. Primer paso, no puedes imponer a Dios como lo hizo la mamá de Juan y Jacobo. Señor, ordena. ¿A quién va a ordenar? ¿De verdad ella creía que le podía dar órdenes a Jesús? Y segundo, que Jesús le hubiese hecho caso a tal petición tan arrogante. Señor, hazlo. Que mis 2 hijos estén en esa posición tan elevada. Bueno, definitivamente no sabía lo que estaba pidiendo. Entonces, ahí entendemos un poco mejor. Vaso que yo he de beber, ellos pueden beber, y también pueden ser bautizados con el mismo bautizo con que yo seré bautizado. La pregunta ahora va dirigida para ustedes. ¿Ustedes están dispuestos también a beber del mismo vaso que bebió el Señor Jesús y ser bautizados como fue bautizado el Señor Jesús? Hermano, no te pases. Acá en Perú no hay persecución. No es un delito andar con una Biblia bajo el brazo. Si no estás dispuesto a dejar de pensar que por llevar tu Biblia bajo el brazo en la calle es humillante, entonces no estás dispuesto a beber del mismo vaso que bebió Jesús. Si te avergüenza cargar tu Biblia en la calle, no esperes mucho. No esperes mucho. Hay personas que de repente traen tremenda mochila y su Biblia chiquita. Pregunto yo, ¿para qué tanta mochila? ¿Qué vas a llevar? ¿Piedras? ¿Un jarrón? ¿Qué quieres llevar? No estoy ya acusando, puede ser, ¿no? Pero es algo para pensar, ¿no? ¿Por qué tanto así? Si solo vas a traer tu Biblia, ¿no crees que es más práctico, más sencillo simplemente agarrar tu Biblia? Ya está. No pesa mucho. No llega ni siquiera a 1 kilo de peso. Para los que dicen, no, hermano, es que traigo muchas cosas. Bueno, una Biblia y 2 lapiceros no creo que sean muchas cosas para ti, ¿no? Muchas cosas pueden ser 5 libros, un tomatodo, una cartuchera con diferentes accesorios dentro de una mochila. Eso sí pueden ser muchas cosas, pero si realmente en tu corazón es porque tienes vergüenza de que la gente en la calle te vea con tu Biblia, entonces no estás dispuesto a beber del mismo vaso que bebió el Señor Jesús. El otro día, para ser más específico, ayer, caí en cuenta de algo. La verdad es que como ya se me ha resultado un hábito, no me había dado cuenta de algo que yo estaba haciendo. Bueno, yo no tengo mochila porque mi mochila ya se rompió hace tiempo y tampoco suelo usar mochilas. Pero yo tengo la costumbre de llevar mi Biblia en el brazo. Ya más ligero, digo, ya me voy al paradero, tomo mi carro y estaba ahí con la Biblia. Estaba normal, mirando, ya viniendo acá a la iglesia. De pronto siento que alguien, la persona que estaba sentada a mi costado, me estaba mirando y mirando y mirando y mirando. Y decía, uy, ya fui, me va a robar, no sé. Cuando lo miro de reojo a este joven, no me estaba mirando a mí. Estaba mirando mi Biblia. Y dije, de repente me quiere robar mi Biblia. Ya no importa que me robe mi Biblia, ¿no? Con tal de que lo lea. Pero yo digo, de repente le parece muy extraño ver una Biblia. Hoy en día la Biblia está acá. Ya la gente no usa esto. Usan esto. Porque es mucho más fácil ocultar la Biblia en un bolsillo. Facilito.
Nadie sabe que eres cristiano. ¿Por qué lo pones debajo de un bolsillo? Pero a ver, pon tu Biblia en el bolsillo. No entra. Puede ser que por eso uses una mochila de 2 metros de ancho y 3 metros de alto, ¿no? Puede ser. Para pensar, ¿no es cierto? Para pensar. Entonces, esto es lo primero. El liderazgo no se impone ni se exige. Principio número 2. El liderazgo bíblico contrasta del liderazgo secular. Veamos verso 24 y 25. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y esto es lo que generalmente pasa. Hay muchos jefes de negocios, de empresas, fábricas, lo que fuere, que andan todo el tiempo así con el ceño fruncido, molestos. ¿Pero por qué andas tan molesto? Es que soy el jefe. Y yo no puedo andar sonriendo a todo el mundo, porque si no, mucha confianza van a tener y ya no me van a respetar y ya no me van a seguir mis indicaciones. Jesús no andaba molesto por Palestina predicando la palabra, ni mucho menos les levantaba la voz a sus discípulos cada vez que se equivocaban, sino más bien los trataba con amor, los trataba con misericordia. Cuando Jesús pasaba por las aldeas de Galilea, él veía a la gente como ovejas que no tenían pastor, ovejas dispersas, nadie los estaba guiando. Y dice la palabra de Dios, él tuvo compasión de ellas. Jesús no andaba juzgando, mirando, pues, es que esto pasa pues porque no le hacen caso a Dios, esto pasa porque ponen su corazón duro contra el Señor y mira cómo están. Jesús no andaba así, hermanos. Jesús mostraba compasión por la gente. Y esta era una manera excelente de mostrar ser líder, a través de servir a los demás. Y dice la Biblia, por supuesto en Mateo 9, 38 y 39 en adelante, solamente lo vamos a leer rapidito, no lo vamos a estudiar. Dice, por ejemplo, verso 35 en adelante: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estaba haciendo muchas cosas, estaba enseñando, estaba predicando el evangelio, estaba sanando, estaba haciendo muchos milagros. Jesús además, dice el verso 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Jesús no estaba juzgando, ay, otra vez tengo que hacer milagros, porque si no nadie me va a creer lo que predico. Jesús no andaba así. Y esto, por supuesto, observaban sus discípulos. Al principio puede que no hayan entendido, y uno cuando presta mucha atención a cada vez que hay participación de los apóstoles, cometen muchos errores, se equivocan. Uno de ellos era muy impetuoso, otro de ellos era muy callado, no hacía nada, otro de ellos era un ladrón, se robaba el dinero de las ofrendas, otro era muy peleandero, otro era un exterrorista, sicario. Y Jesús reunió a esta gente y los hizo grandes en el reino del Señor, no porque usaron sus habilidades sociales para lograr todo lo que Dios les había pedido a través de Cristo, sino más bien mostrando amor y compasión, lo que hoy en día no vemos. Por eso andamos muchas veces decepcionados, ¿no?, de nuestras autoridades, de los gobernantes. No hacen nada, son unos ociosos, más paran perdiendo el tiempo en viajes, todo usan para su conveniencia, se roban el dinero, y eso, según el mundo, es ser un líder. Y siempre había muchos debates, incluso hasta entre cristianos. No voy a entrar mucho a este tema porque yo no me gusta hablar de política en el púlpito, pero muchas veces entre cristianos se dan duro defendiendo a los candidatos. Y yo siempre pregunto, ¿qué tan bien defiendes a tu candidato político? Cuando atacan a tu candidato, tú dices, no, si mi candidato hace esto, el otro tiene estudios aquí y allá, en cambio tu candidato hace por aquí, hace y deshace. Si así defendiéramos el evangelio, hermanos,
la cosa sería distinta. Cuando alguien nos dijera de Jesús, oye, ya, pues, no seas fanático. Así como defiendes a tu candidato político, así también deberíamos defender nuestra fe. ¿Qué cosa? ¿Estás hablando mal de Jesús? Toma. No, así no. Vas a defender con amor. Vas a defender con mansedumbre, como enseña la palabra. A los que se oponen, corrígeles con mansedumbre, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Entonces ya sabes, no se trata de pelear, no se trata de debatir, de discutir, de insultar, de agredir. Hay cristianos que agreden, que gritan porque quieren imponer su fe. Y no se impone la fe, hermanos. Eso no es nuestro trabajo. No, pero hermano, que a veces es necesario hacerlo porque si no, no van a creer. Eso no es tu trabajo. Pero ¿cómo los voy a convencer si es que no levanto la voz? Tampoco es tu trabajo. Quien convence de pecado a la gente es el Espíritu Santo. Tú no eres el Espíritu Santo. Tú solo cumple tu parte. Tú solamente habla. Y deja que Dios haga el resto. Esto es parte también de nuestro liderazgo. Pero no se ve así. Hoy en día la persona más líder es aquella que más grita. El mejor líder es el que tiene más voz de mando. El que anda siempre molesto, regañando a todos porque le gusta ser perfeccionista. Y ese es un gran problema. A veces hemos introducido conceptos seculares a la iglesia y hacemos daño a los nuevos creyentes. Nosotros no buscamos ser perfectos. Buscamos dar la excelencia al Señor. Y hay una diferencia abismal entre buscar la perfección y buscar la excelencia. Buscar la perfección es que tú exijas mucho más allá de la capacidad de la gente, al punto que los lastimas. No todos tienen la misma capacidad que tú, y tienes que entender eso. Si quieres ser un líder espiritual, entiende eso. No todos tienen la misma capacidad que tú. Si Jesús te tratara como tú tratas a los que son menores en la fe que tú estarías hecho leña, porque sus estándares son muy altos y tú ni siquiera los puedes cumplir. Jesús te va a decir, trata con amor. No tratas con amor. Jesús te haría leña si es que te tratara de la misma manera como tú tratas a tus hermanos menores en la fe. Eso no es ser líder. En cambio, a diferencia de buscar la perfección, nosotros como cristianos entendemos por la Biblia que buscamos dar la excelencia a Dios. Y dar la excelencia a Dios es entender, Señor, hasta el momento esto es todo lo que puedo darte. Pero te prometo que me voy a esforzar por mejorar y te voy a seguir dando más excelente servicio para ti, porque tú lo mereces así. El Señor no busca excelencia porque sabe que nadie es excelente. Perfección. Pero el Señor sí busca excelencia, porque hasta donde puedes llegar, eso es todo lo que tienes que darle a Dios. No puedes simplemente decir, no, hasta acá nomás doy, ya, suficiente. ¿Para qué más ya? Eso no es dar la excelencia a Dios. Peor, mucho peor. Eso no es ni siquiera el 1% de lo que llamas dar perfección a Dios. Dar excelencia es decir, Señor, lo he dado todo aquí. Me he esforzado, Señor. Y hasta aquí llego por ahora. Pero voy a seguir estudiando. Voy a seguir esforzándome. Voy a seguir trabajando. Me voy a seguir capacitando porque tú te mereces más todavía. Hasta el día que tú digas, venga a mi presencia, Señor, hasta ese día me esforzaré por darte lo mejor que tengo. Hasta ese momento. Cosa que no sucede en el mundo. ¿Cuántos empleados lloran a espaldas del jefe porque los tratan duramente? Ay, ¿qué es esto? ¿Y por qué no haces esto? Tienes 2 semanas, es un montón de tiempo y hasta ahora no aprendes. Claro, como si el jefe nunca se equivocara, ¿no? Como si fuese perfecto. Por eso sí, a veces tenemos desilusión. Pero si entendemos el liderazgo de Jesús, no hay desilusión.
Más bien hay consuelo. Porque el Señor dice, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco, dice además, has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Hay poco que tienes, con ese poco Dios puede hacer mucho. Y si eres fiel en lo poco, entonces genial. Luego Dios bendecirá con mucho más. Eso también es parte de nuestro liderazgo espiritual. Y además, mis hermanos, busquemos 1 Corintios 10:24. 1 Corintios 10:24. Dice así: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Quieres ser un líder espiritual? ¿Quieres ser un líder siguiendo el ejemplo de Jesús? No busques tu propio bien. No actúes como jefe. Actúa como un líder. No se trata de dar órdenes siempre y que tú estés ahí sentado sin hacer nada, sino más bien delegar funciones. Por ejemplo, Moisés estaba muy cansado, físicamente, mentalmente estaba muy agotado. Su suegro, su querido suegro, le dijo a Moisés, Moisés, tú no puedes hacer todo solo. Tienes que delegar. Delega. Y Moisés delegó funciones. Y no es que él simplemente dijo, ya, tú haces esto, tú esto, y yo me voy a sentar a descansar, no voy a hacer nada. Moisés también desempeñaba funciones. Y es más, Moisés hacía menos cosas que otros, pero hacía las más difíciles. Y muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. A veces tenemos que pagar el precio. Puede ser que ante los ojos hagas menos cosas, pero esas menos cosas, esas pocas cosas, son más difíciles aún. Que a veces no nos gusta hacer. Ay, ahora me toca hacer esto. Solo una cosa me falta hacer. Hay otros que hacen esto. A mí solamente me corresponde una sola cosa, pero esto es muy, muy complicado. No quisiera hacerlo, pero tengo que hacerlo. Jesús dio mucho ejemplo a sus discípulos, luego él delegaba, pero Jesús siempre hacía la parte más difícil. Luego ya a los 12, ya sin Judas Iscariote, sino ya Matías, hacían todo lo que el Señor Jesús hacía. Y ellos tenían discípulos también. Sin embargo, ellos hacían las cosas más difíciles. Y esto es parte, además, de nuestro liderazgo espiritual. Y una cosita más que quisiera agregar en cuanto a cómo Dios te ha capacitado. Porque tú tienes muchas capacidades. Aparte de los dones espirituales que Dios ya te dio, todos los hijos de Dios tienen por lo menos un don espiritual. Aparte tienes muchos talentos. Talentos para manualidades, talento para el canto, talento para tocar instrumento, talento para decorar, para ordenar, para construir, para hacer muchas cosas. Yo sé que eres una persona muy talentosa. Pero ¿sabes cuál es la diferencia finita que casi muchas veces no se ve entre el liderazgo secular y el liderazgo espiritual? Es que muchas veces el liderazgo secular exalta a quien tiene los dones. Y el liderazgo espiritual exalta al que da los dones. Cuando nosotros servimos a Dios, no buscamos exaltarnos el uno al otro. Oye, qué bien lo haces, eres excelente en lo que haces. Muy bien, perfecto, ¿cómo quisiera ser como tú? No hacemos eso. Más bien decimos, gloria a Dios, porque esa persona está siendo usada por Él. Porque lo que está desempeñando, qué bien, está así porque Dios lo está usando. Y esa es la diferencia. No nos exaltamos a nosotros mismos. Hay un peligro tremendo si es que tú recibes mucha exaltación y esto no lo derivas luego a Dios. El peligro es que luego te inflas de orgullo.
Y ya no pisas tierra firme, ya empiezas a pisar nubes. De ahí la frase, bájate de tu nube, ¿no? Cuando estás demasiado subido e inflado de orgullo porque te crees mejor que otros, porque tienes tantos dones y capacidades y talentos que otros no tienen. Así como Dios te ha dado ciertos dones espirituales, Dios también te los puede quitar si es que tú no los desarrollas, o si lo usas indebidamente. Esto no es como la salvación, esto sí no lo pierdes. Pero entre tanto que tú no hagas uso o no desarrolles o no te desenvuelvas en la iglesia de Dios de acuerdo a cómo Él te ha dotado, entonces mejor se lo da a aquel que hizo producir mucho mayor tesoro. No seas como aquel hombre que enterró esa sola moneda. Sé como el que tuvo poco, tuvo más entre los demás y lo multiplicó, lo desarrolló. Y Dios lo bendijo abundantemente. Tienes que ser así como la palabra de Dios enseña. Y número 3. Principio número 3. El liderazgo, como ya dije al principio, el liderazgo se trata de servir. Volviendo a Mateo, vamos a volver a Mateo, ya para ir terminando, versos 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28 dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por supuesto que Él sí podía ponerse como ejemplo a seguir, porque Él hacía todas las cosas perfectamente. Nosotros sí fallamos, nos equivocamos, cometemos pecado, luego nos arrepentimos, Dios nos levanta y seguimos adelante. Pero el único que nunca cayó, que nunca falló, que nunca pecó, fue Dios. Fue el Señor Jesucristo. Y por eso Él sí dice de sí mismo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Tú quieres ser grande? ¿Quieres ser un líder espiritual? Bueno, tienes que ser primero siervo de todos. No solamente quiero que lo entiendas cognitivamente, no solo quiero que lo tengas acá. Como se trata de la palabra de Dios, además de la mente, lo que tiene que afectar es tu corazón. Si estás esperando que la gente te sirva a ti porque tú ya pagaste derecho de piso, ante los ojos de Dios no eres líder espiritual de nadie. Bajo tu perspectiva, puedes pensar que lo eres y mucho más. Pero no importa lo que pienses de ti mismo, ni lo que la gente piense de ti. Lo único que importa, o lo que nos debería importar, es qué dice Dios de nosotros. La gente te puede alabar ahora en la tierra. Hay gente que busca fama, tiene muchos, millones y millones de seguidores. Pero cuando tenga su encuentro con el Señor, ¿quién eres? No te conozco. Pero Señor, pero si llené estadios, hice milagros, sané mucha gente. Así. No sé quién eres. No te conozco. Muchos dicen conocer a Jesús. Muchos dicen ser seguidores de Jesús. Cuando llegue el día donde tienen que rendir cuentas, Jesús dirá, ¿tú me sigues a mí? Qué raro. Nunca te conocí. Y agrego, además del pasaje Mateo, no son mis palabras, Jesús dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Es muy fuerte, pero después de eso no hay más oportunidad a la eternidad sin Dios. Por supuesto, nuestro contexto cambia porque somos hijos de Dios, aquellos que ya tenemos una relación
de comunión con Dios, somos sus hijos. Esto no va a suceder, pero muchas veces queremos la aprobación de la gente. Nos gusta, nos alegra el corazón cuando la gente nos felicita. ¡Wow, qué talento! ¡Uf! ¡Wow! Y esto te gusta, muchas veces te agrada, te llena de orgullo, de pasión. ¡Wow! Te alegró el día. Pero ¿sabes qué pasa después? Luego al día siguiente te desinflas nuevamente. Porque no fue palabra de Dios, fue palabra de hombre. En cambio, cuando tú estás convencido de mente y corazón, lo que dice Dios de ti, ese gozo no se va. Ese gozo es permanente. Ahora bien, el texto dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, porque por supuesto, servicio implica humildad y al mismo tiempo implica sacrificio. Hay cosas muy pequeñas, elementales de la vida cotidiana que no te gusta sacrificar. Cuando las responsabilidades aumenten, con menos razón vas a querer hacerlo. Pero yo hacer esto, no sé. Pero para eso están los demás, ¿no? Ya están varios ahí, ya, ¿para qué yo ya? Bueno, puedes seguir con ese mismo pensamiento todos los años, pero ya sabes qué opina Dios de esto. Tú quieres ser grande aquí en el cielo, tienes que ser el menor de todos. Porque si acá en la tierra te consideras mayor, no. Así no funcionan las cosas. Para el mundo puede funcionar, incluso muchas veces dentro de la iglesia puede funcionar, porque fallamos, porque pecamos, porque estamos en el proceso de madurez, de santificación. Pero para Dios no existe esto. ¿Quieres ser el mayor entre todos? Bueno, quiero verte servir a todos. Y además la palabra de Dios agrega en una de las cartas de Pablo, bueno, tienes que considerar a los demás como superiores a ti. No está diciendo que otros sean mejores que tú. Dice, considéralos a otros como superiores a ti. Cuando entiendes esto, entonces no te da pesar servirles. No dices, pero él es menor que yo, él tiene que atenderme a mí. Esto es lamentable. En diferentes empresas puede suceder. Pero en el reino de Dios no sirve la edad. Esto no tiene nada que ver. Pueden haber personas de 40 años que quieren ser grandes en la tierra y son pequeños ante Dios, como así jóvenes de 18 años que son pequeños aquí pero grandes ante Dios. Entonces te das cuenta que no tiene que ver con un asunto de edad. Tu perspectiva te puede decir, pero él recién está empezando, tiene que pagar derecho de piso, ¿no? Que haga estas cosas. No. Da el ejemplo, sírvele, enséñale con tu vida cómo es un cristiano. No hay mejor ejemplo que tu vida. Tú puedes hablar muy bonito, puedes enseñar excelentemente bien, puedes ser muy ordenado a la hora de presentar un tema. Pero si tú te comportas distinto a lo que predicas, tus palabras luego no sirven de nada. Las has descalificado totalmente. Entonces, ¿cómo quieres que la gente crezca en sabiduría? ¿Cómo quieres que la gente ame a Dios con todo su corazón, con toda su vida, si te ven a ti que no lo haces? Si tú que te consideras grande entre los demás, te cuesta obedecer una simple indicación pequeñita, ¿qué puedes esperar de la gente que te observa? No es un asunto de edad. Y vamos a un último pasaje, ya que hablábamos de Jesús. Filipenses capítulo 2. Con este verso acabamos. Bueno, son 4 versos. ¿Ya? O sea, un pasaje. Filipenses 2, versos 5 al 8. Ya que Jesús se presentaba como el mejor ejemplo, por supuesto que lo es, veamos qué es lo que pasó, porque lo de él no eran simples palabras, fueron hechos. Entonces dice, Filipenses 2, 5 al 8 dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo de Jesús no fueron solo palabras, hermanos, fueron hechos. Él, antes de hablarlo, lo demostró. No estimó el ser igual a Dios, dijo, yo soy Dios, por supuesto, Jesús es Dios. Pero él no dijo, yo, Dios, el creador del cielo y del universo, el dador de la vida, el que sostiene toda su creación con el poder de su palabra. Yo, ir a la tierra, morir en la cruz, por supuesto que lo voy a hacer. Porque no me voy a aferrar a estas cosas. Hubo una desestimación, hubo un despojo, hubo una renuncia. Y aquí la pregunta con la que termino es, ¿a qué cosas estás dispuesto a renunciar para ser un siervo de Dios? Y te he cambiado mucho los conceptos. Comencé hablando de liderazgo, pero finalmente quisiera que entiendas, esta palabra ni siquiera está mencionada en la Biblia, sin embargo no es que se descalifique. Pero si queremos ser textuales, estamos hablando de siervos. No es un título. Los cristianos no deberían aspirar a títulos. No deberías aspirar porque, claro, suena mucho más bonito decir soy un líder a decir soy un siervo. Desde ahí nomás te das cuenta cómo tu entendimiento ha sido distorsionado por el pecado. Pero cuando vas a la palabra de Dios dices, qué privilegio ser llamado siervo, porque quien también fue llamado siervo fue mi maestro Jesús. Él no dijo, yo siervo, no, a mí no me llames siervo, Pedro, no me llames siervo, yo soy tu líder. Jesús nunca hizo eso. Jesús no habló de liderazgo como tal la palabra. Pero nuevamente, no se descalifica el término. Pero estamos hablando de servicio. Estamos hablando de renuncia, de despojo, de humildad y de sacrificio. Solamente te he presentado 3 principios de liderazgo, hay muchos más. Pero como alguien me dijo, te matas leyendo libros de teología por aquí y por allá. Cuando en realidad todo al final terminas leyendo la Biblia. Y yo le digo, sí, tienes razón, ¿no? Sí, me dice, ¿sabes qué es la única diferencia? La diferencia es que la persona que lees hizo su trabajo y tú solamente estás leyendo su trabajo. Pero no descubrió nada más que tú. Los dos descubrieron lo mismo porque finalmente los dos fueron a la palabra. Porque esa es la fuente. Más de eso no hay. Tú puedes leer simplemente libros de liderazgo secular, hay miles y miles y miles, pero todos con conceptos distorsionados de lo que realmente enseña el Señor. Hay cosas que puedes aprender de organización, etcétera, etcétera. Bien, pero si quieres ser un líder como Jesús, aprende a servir a los demás. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Estírense. Algunos se han dormido, creo. No sé por qué comenzó el culto y ahora están chinos. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, porque muchas veces nos damos cuenta por tu palabra que nuestro entendimiento de muchas cosas de la vida han ido cambiando porque nos hemos dejado influenciar por las cosas de este mundo. A tal punto de que muchas veces hemos considerado lo que tú llamas malo, lo hemos considerado como bueno. Pero esta noche nos llevaste a tu palabra. La hemos estudiado, la hemos reflexionado
Y no queremos que esto simplemente quede en reflexión, sino al mismo tiempo esto debe ser llevado a la práctica. Has hablado a nuestro corazón, has hablado a nuestra mente, pero también danos la capacidad y la decisión de ser firmes, de servir a los demás. Porque tú, Señor, siendo Dios, no te aferraste a esta posición. Tú te despojaste. Tú renunciaste, Señor. Y te mostraste ante nosotros, los seres humanos, como un siervo. Fuiste a la cruz por nosotros. Hubo una completa renuncia de todo. Y ahora vemos este ejemplo y lo contrastamos con nuestra vida, y al contrario de tu persona, muchas veces queremos ser resaltados. Queremos que nuestro nombre sea mencionado. Pero tu palabra no nos enseña esto. Todos los que en algún momento hemos sido partícipes de orgullo, de arrogancia, y hemos mirado por encima a nuestros hermanos, Padre, te pedimos perdón. Porque esto no enseña tu palabra. Porque este no es el ejemplo que vemos del comienzo de tu iglesia, donde todos eran humildes, donde todos tenían un mismo sentir, un mismo corazón. Y muchas de estas cosas han cambiado, y no solamente por las costumbres, sino porque también nos hemos dejado influenciar por el pecado. Y Padre, te pedimos, Señor, que siempre nos hagas recordar tu ejemplo. Cómo tú tuviste compasión de la gente, cómo tú les servías, cómo tú, Señor, les amaste y lo demostraste, Señor. Para ti no fue algo indigno. Al contrario, actuaste con humildad. Y esto es algo que tenemos que trabajar en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, trabaja en nosotros. Trabaja en nosotros, Padre, cuando nos dispongamos a estudiar tu palabra. Obra en nosotros. Que no busquemos leer, Señor, la Biblia por mero conocimiento. No solo por aprender teorías, no solo por memorizar conceptos. Porque no sirve de nada, Señor, si no lo vivimos. Rogamos estas cosas, Padre, y que tú hayas sido quien haya hablado a los corazones de mis hermanos y de aquellos que nos están visitando también esta noche. Padre, te damos gracias una vez más. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.